¿Cómo están? Vamos a empezar con la exposición. Primero, vamos a ver la función del túbulo distal en los conductos colectores en la excreción de la orina concentrada. Cuando el líquido tubular deja el asa de Henle y fluye hacia el túbulo contorneado distal que se encuentra en la corteza renal, el líquido se diluye con una osmolaridad de solo 100 miliosmoles por litro. El líquido se diluye más porque como el asa de Henle transporta de forma activa el cloruro de sodio fuera del túbulo, pero es relativamente impermeable al agua. Cuando el líquido fluye por todo el segmento cortical, la cantidad de agua reabsorbida depende mucho de la concentración de plasmática de la hormona antidiurética o ADH. Si yo no tengo ADH, si carezco de ADH, el segmento del túbulo colector cortical será totalmente impermeable al agua, por lo que hay más volumen en la concentración de orina. Si hay una concentración alta de ADH, el túbulo colector cortical hace lo contrario, se hace muy permeable al agua, es decir, que se reabsorben ahora más grandes cantidades de agua desde el túbulo hacia el intersticio de la corteza, por lo que habrá menos volumen en la concentración de orina porque reabsorbe más. El hecho de que estas grandes cantidades de agua se reabsorban hacia la corteza en lugar de hacia la médula renal, esto ayuda a conservar la elevada osmolaridad del líquido intersticial medular. Ahora bien, en conductos colectores, en estos conductos colectores, la cantidad de agua de la zona cortical es mayor debido a su poca reabsorción, a comparación de la zona medular, la cual su cantidad de agua es menor porque existe más reabsorción. Entonces, en mi zona cortical yo tengo menor reabsorción, por lo que tengo mayor cantidad de agua. Y en mi zona cortical, en mi zona medular, perdón, tengo mayor reabsorción medular y tengo cantidad de agua bastante pequeña. Sin embargo, si existe mayor cantidad de la hormona antidiurética, eleva la permeabilidad de manera que el líquido al final de los conductos colectores prácticamente tienen la misma osmolaridad que el líquido intersticial medular renal, es decir, 1200 miliosmoles por litro. Y recordar que se añade agua al líquido extracelular, sobre todo para compensar las deficiencias de agua corporales. Ahora vamos a ver cómo la urea contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal y a la formación de una orina concentrada. Se sabe que cuando el riñón está formando una orina concentrada al máximo, la urea contribuye alrededor de un 40 a 50% de la osmolaridad del intersticio renal. Además, que en su trayecto por el túbulo se reabsorbe pasivamente. ¿Por qué? Porque necesita ser excretado. Si tengo deficiencia de agua y una alta concentración de mi hormona antidiurética, yo reabsorbo pasivamente más la urea. En el mecanismo de la urea son impermeables los segmentos del asa de Henle, el túbulo distal y los túbulos corticales, por lo que su reabsorción, obviamente, su reabsorción de la urea va a ser escasa. La concentración de la urea puede aumentar en los túbulos corticales, ya que a este nivel, sobre todo, es donde actúa la hormona antidiurética. Para entender esto, primero vamos a dividir una médula externa y una médula interna. Entonces, el líquido fluye en los conductos medulares internos. El líquido que fluye en los conductos medulares internos hace que se reabsorba más agua, dando lugar aquí a la urea. Entonces la urea se debe reabsorber y sale de la membrana tubular por difusión facilitada, sobre todo por transportadores de la urea, que son dos, el UTA1 y el UTA3, que son activados por acción de la ADH. Entonces la ADH aumenta el transporte de urea fuera del conducto colector medular interno. Y esto es incluso cuando se reabsorbe la urea.
Incluso cuando se reabsorbe la urea, esta debe en mayor cantidad excretarse en la orina. Una persona sana excreta alrededor de unos 20 a unos 50% de la carga de la urea filtrada, y esta está determinada por tres determinantes: la concentración de la urea en el plasma, la filtración glomerular y la reabsorción de la urea tubular renal. Entonces, en el túbulo proximal se reabsorbe alrededor del 40 y el 50% de la urea filtrada. Sin embargo, su concentración en el líquido tubular es elevada debido a que la urea no es tan difusible como lo es el agua. La concentración de la urea va a continuar aumentando a medida que el líquido tubular fluye hacia los túbulos, hacia los segmentos finos del asa de Henle, ya que ahí existe reabsorción de agua y cierta secreción de la urea desde el intersticio medular. En las finas asas de Henle, la secreción pasiva de la urea por el transportador está dado por el transportador UTA2. Entonces, en la poca reabsorción de la urea, se reabsorbe muy poca urea en la rama gruesa del asa de Henle, túbulo distal y colector cortical, ya que todos son impermeables al agua. Sin embargo, cuando el riñón va a concentrar la orina y tengo concentraciones altas de la hormona antidiurética, la reabsorción de agua en el túbulo distal y en el túbulo colector cortical aumenta más la concentración de la urea en el líquido tubular. Como la urea fluye hacia el interior del conducto colector medular, existe una gran concentración de la misma. Entonces, aquí intervienen los transportadores UTA1 y UTA3, que hacen que la urea difunda hacia el intersticio medular. Una parte moderada de la urea del intersticio medular define hacia el asa fina de Henle, de modo que siguen su recorrido. Asa ascendente de Henle, túbulo distal, túbulo colector, hasta los conductos colectores medulares. Esto es como un ciclo en donde cada vuelta alrededor del círculo contribuye a aumentar más la urea. Entonces, la urea puede recircular a través de estas partes terminales del sistema tubular varias veces antes de ser excretada. Entonces, ¿por qué existe este ciclo? Pues es debido a que la urea es sabemos que es uno de los productos de desechos más abundantes que tienen que excretar o sacar los riñones. Entonces, este mecanismo, antes de que se excrete, es esencial economizar el líquido corporal cuando el agua es escasa. Es decir, cuando tienes mucha agua, careces de agua corporal. Sin embargo, cuando hay demasiada agua en el cuerpo, la velocidad de flujo en la orina suele aumentar, obviamente, y se reduce la urea en los conductos colectores medulares internos. Y por ende yo tengo una menor difusión de la urea en el intersticio medular renal. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay mucha agua en el cuerpo, van a actuar la hormona antidiurética, pero estas se van a reducir, es decir, los niveles de la ADH se reducen y esto disminuye la permeabilidad de los conductos colectores medulares internos, tanto del agua como la urea. En consecuencia, en consecuencia, se excretará más urea en la orina. Muchas gracias.